Me llaman el presidente Caldera para felicitarme. Se empiezan a parar, la gente a aplaudir. Se para la mesa de la cultura. Y en la mesa de la cultura estaba Soto, Cruz 10. Y entonces yo fui derechito a la mesa de Cruz 10 y me le guindé al cuello y me puse a llorar. Delante de todos los presidentes. Y él me decía, ¿pero qué tienes, mi amor? Y yo, ¿qué tengo que quemar el pastel? Yo tengo que quemar el pastel. Y él me decía, pero si estaba divino. Y yo, no. Hola cafeceros, hoy estoy en un lugar especial con una hermosa vista como la que tienen por ahí atrás y tomándonos un cafecito muy sabroso y con una conversación o con una invitada especial con la maravillosa chef Elena Ibarra. Hoy este episodio está lleno de mucha historia, está lleno de muchos momentos agradables y de muchos datos sobre nuestra tierra, sobre Venezuela, que ustedes tienen que aprovechar. Así que acompáñenme a este nuevo episodio. Cafeceros, espero estén súper bien. Yo hoy estoy muy contenta porque nos acompaña nuestra querida chef venezolana Elena Ibarra. Muchísimas gracias por permitirnos compartir, conversar el día de hoy y sobre todo por abrirnos las puertas de tu casa. Bienvenida a Una Historia con Café. Bueno, yo feliz por el café, por ustedes. Ay, gracias. Por poder hablar con otras generaciones. Gracias. Porque ya considero que, bueno, tengo una historia dentro de la cocina bien larga. Sí, ya me di cuenta. Que no se puede comentar en media hora, porque han sido muchísimas los retos que me ha puesto la vida y muchas las expectativas que se tenía sobre mi trabajo, dado que la cocina venezolana era conocida por recetarios, por ingredientes de afuera, pero muy poco se ha indagado lo que es las calidades venezolanas. Y eso es mi fuerte. Ay, qué belleza, qué belleza. No, gracias, Elena, por esta oportunidad. Estábamos hablando de que eres muy venezolana, pero también tienes como esa cultura francesa, digamos, allí en tu vida. Coméntame sobre eso. ¿Cómo fueron los inicios de Elena Ibarra? Bueno, los inicios de Elena Ibarra fueron casi esclavos. Mi papá era embajador y decidió darme la oportunidad cuando muere mi abuela, que tenía una mesa excelente. Se hacían los raviolis en casa, se hacían los tequeños, se hacía todo. Pastelitos, me acuerdo, ahí qué sabroso. Con las pasitas y las aceitunitas, todo aquello son mis recuerdos de infancia, ¿no? Pero en Venezuela, la cocina venezolana como tal fue inundada por cocinas foráneas siempre. Okay. O sea, por cocina francesa, por cocina española, por la inmigración, etcétera, y no se miró mucho el origen. O sea, fíjate que ni Escanone ni el profesor Lovera indagan mucho en lo que consideraban que los indios, por ejemplo, no tenían mayor discurso gastronómico, sino que tenían casabe, tenían cosas como básicas, ¿no? Yo acabo de sacar un libro sobre el Amazonas y precisamente trato de mostrar que en esa inmensa región que nosotros no tenemos explorada comercialmente, hay un mercado maravilloso de alimentos con propiedades excelentes para un mercado que es pobre al lado de las posibilidades que encierra. Wow, impresionante, ¿no? Siempre se tomaba en cuenta, digamos, que esa mezcla de culturas de afuera, pero no lo que teníamos acá. Todavía, después de muchos años. Elena, pero coméntame un poco, me hablabas de que tus abuelos tuvieron que salir de acá, del país, y por eso es que comienza esa relación con Francia.
Sí, porque mis abuelos, mi papá nació en París, y mis abuelos vivieron 20 años en Francia, exilados cuando la época de Juan Vicente Gómez, porque eran liberales, y entonces, claro, el gobierno era conservador y aprendió mucho mi abuela de la cocina francesa, que estaba muy presente. Por eso yo soy un cocinero de técnicas muy francesas y de calidades muy venezolanas. ¡Wow, qué mezcla! Entonces, claro, los franceses no por casualidad tienen el puesto que tienen en la gastronomía, han pasado toda la vida dedicada a un mercado alimenticio, o sea, específico, a tener 300 y pico de quesos, o sea, nos llevan una morena en cuanto a la tarea que han hecho con sus productos. El estudio, Entonces, ¿no? Importantísimo. El estudio, entonces, claro, todas esas columnas, todas esas bases que hago yo con una yema de huevo, o sea, oye, en mi escuela estudiabas 3 meses, nada más, 3 meses, nada más que qué hacer con los huevos. ¿En serio? Sí, ¡Wow! porque es la estructura básica de muchas cosas. Uno saca tortilla, hasta ahí, o sea, se puede hacer más cosas, muchísimas más cosas. Bueno, los postres, o sea, las claras batidas a punto de nieve, las salsas, la bernesa, la holandesa. Todo en era fin, para todo hablar eso es con huevo. Es emulsionado con yemas de huevo. ¡Wow! Ok, entonces... Los soufflés. Ay, los soufflés. Estás hablando muchas cosas sabrosas y a mí me está dando hambre. Ok, Elena, me comentabas entonces que tu abuela siempre estuvo muy ligada a esa... Mi abuela paterna, muy ligada. Y mi madre, que también viaja a Francia por motivos políticos, porque a mi padrastro estaba exilado también es muy afrancesada, pero tiene las recetas venezolanas al giorno, como quien diría. O sea, el asado negro de mi mamá, el pabellón de mi mamá, era impecable. Entonces, nunca faltó arepa, ni hallaca, nada de eso. No, hallacas, olvídate, o sea, la mejor hallaca, aquí sí digo que es la de mi mamá. Y que me vengan a revirar para que tú veas. Ay, Dios, o sea, la de mi mamá era una cosa, pero del más allá, Ay, sinceramente. Dios mío, y que lo digas tú, tiene que ser. Bueno, le echaba un chorrito de jerez a la masa, la hacía con maíz pilado, o sea, todos los caldos de gallina, me acuerdo que aquel caldo, con eso se amasaba, pero era un caldo que era levantamuertos, ¿entiendes? Wow. O sea, mi familia es exagerada en ese sentido, o sea, los perfumes son de verdad. O sea, cocinan sabroso. Bien sazonado. Pero tus abuelos tus abuelos, ¿de dónde eran aquí en Venezuela? O sea, ¿de dónde nacieron ellos? En Caracas. ¿Todos eran caraqueños? No todos, los Ibarra sí, los Parés de Oriente y de Maracay, de parte de mi mamá. Mi abuela por parte de mamá era de los Andes. Entonces, bueno, tengo también la mezcla regional interesante de los Andes, Oriente. Ya, ahora todo tiene sentido. Ahora todo, yo soy así como una especie de patchwork, ¿sabes? De mezcla de cosas, bueno, que como me interesan, se han convertido en universos para mí. Wow, claro. Me imagino que tú comenzaste a investigar de las comidas que te servían, cómo hacía. Pero antes de caer en ese tema, tú no ibas a estudiar gastronomía. No, para nada. ¿Tú qué ibas a estudiar? Tú ibas a estudiar ecología, me estabas diciendo. Sí, iba a estudiar ecología y yo iba a hacer ciudades futuristas con energía eólica. Bueno, sabía de muchas cosas, que sí, de ecofísica, ecobiología, cartografía. Estudié miles de cosas. ¡Wow! Teníamos 48 horas de clases semanales y yo tengo un diploma de estudios universitarios del ambiente que yace en una gaveta por ahí. Hasta lograste graduarte de... Hice la licenciatura y hice la maestría, pero no la presenté. Hice una maestría sobre la isla de Margarita.
También, qué maravilla. ¿Y todo eso está por allí guardado? Y todo eso guardado porque la maestría tuve un accidente de automóvil y no llegué a presentar el trabajo final. ¡Wow! Pero, ¿cómo haces ese salto? ¿Se relaciona la ecología con la gastronomía? Sí. Pero muchísimo, porque no te digo que te llena un gran pesar cuando sabes todo lo que significa la gastronomía. Tienes que dormir con tranquilizantes y cosas de esas. Si tienes conciencia de con lo la que ecología, si significa, tienes claro. conciencia. Entonces yo estaba horrorizada y cuando vi la oportunidad de trabajar en un restaurante con aquella paz y aquellos platos bellísimos y todo impecable en su lugar, porque además eran los años 70, o sea, hacia los 80, donde viene la nueva cocina, entonces la estética de los platos, los perfumes, las calidades, se convierten en el referente para todo chef y sobre todo para mí. Wow, ¿cómo fue esa primera experiencia, aparte de la familiar, ¿no? Digamos a nivel profesional, ¿cómo fue esa primera experiencia con la cocina? ¿Cuántos años tenías? Porque digamos que en tu proceso siempre ha sido como muy avanzada, pudiésemos decir así. Sí, bueno, era muy solitaria, me la pasaba leyendo. No me llevaban para piñatas porque, como comprenderás, a los 4 años en París no habían piñatas en ninguna parte. ¿En serio? No, ellos no usan eso. Ellos se cortarán un pie, una torta, pero ellos no hacen piñatas. Wow. Entonces, esa tradición como muy social del venezolano, de la piñata, de jugar, de todo eso, yo no la tuve. Wow. Yo jugaba sola y yo le daba clase a los muñecos. Porque como me daba fastidio estudiar sola, claro. Y mi hermano era 6 años mayor que yo y le interesaba yo 3 pepinos porque era mucho mayor, entonces él no quería que yo jugara con él, yo jugaba con los muñecos y así fui primera de la clase siempre. Impresionante, ¿no? Y a nivel de gastronomía, entonces, ese primer acercamiento, ¿en qué momento se da? Que tú dices, yo voy a estudiar esto o me voy a dedicar a esto. Bueno, fíjate que yo creo que lo más delicioso de mi vida es que yo nunca dije yo voy a estudiar esto. Yo estudié ecología y sufrí como una loca porque, claro, lo que no entendía me causaba mucha ansiedad. Ajá. Porque en Caracas me pasó al revés, no estudiaban integrales y ecuaciones diferenciales en el bachillerato, sino en el preuniversitario. Okay. Y cuando yo llego allá, todos los francesitos en el bachillerato habían estudiado integrales y ecuaciones diferenciales, y yo no entendía, para mí aquello era, o sea, el lenguaje de Proteus. Yo no entendía nada. Y yo lloraba, me acuerdo, en el parque de la universidad, porque no comprendía. Entonces tenía un amigo que me daba clases, me trataba de explicar, pero había una diferencia muy, muy grande. Claro, había una frustración, ¿no? Porque como que no estabas logrando. Estaba frustradísima porque venía a ser la primera a la última prácticamente. Ay, Dios. Entonces eso fue para mí muy duro, estudié mucho, logré pasar las materias, pero tampoco es que las pasé con 19, como estaba yo acostumbrada. Y tú comprenderás que si chiquita yo lloraba cuando sacaba 19, cómo me pegó adolescente el sacar 14. Ay, qué fuerte. Me contabas que había una manera en la que tú te desahogabas, te relajabas, que era a través de esas comidas a las que te llevaban tus papás. Sí, y a través del ejercicio de la cocina. Wow. O sea, a mí me mandaron a batir claras a punto de nieve cuando tenía 4 años, que estaba en el coro del colegio, para aclarar la voz. Y yo me metí en la cocina porque la señora que trabajaba en la casa estaba con su novio encerrada en el cuarto. Y mi mamá estaba estudiando medicina, mi hermano estaba con sus amiguitos y yo estaba solita. Entonces me puse a batir las claras, primero las vi y las olí y me pareció como medio asquerosito y el olor y todo, y así como amarillosas, me pareció horrible. Pero dije, bueno, esto hay que batirlo, pues vamos a batir. Empecé a batir, le eché el azúcar y vi que aquella sustancia horrenda se convertía
en aquella nube blanca, pristina, perfecta. Y eso me maravilló. Fue mejor que David Copperfield. O sea, para mí fue la magia total. Okay. O sea, yo dije, si esto se logra con una clara de huevo, Imagínate ¿qué puedo hacer yo con estas cosas que hay en este universo aquí? De todo. Entonces, me recuerdo que yo siempre repito la misma frase y digo, me monté en esa nube y más nunca me bajé. Ahí te quedaste. Ahí me quedé porque era demasiado satisfactorio y muy divertido. O sea, eran transformaciones. Claro. Y eso me parecía mágico. Qué bonito, ¿no? ¿En qué momento entonces comienzas ya a, ok, te graduaste, pero no ejerciste nunca la ecología? Nunca. Pero sí comienzas a ejercer como chef. Sí. ¿Cómo fue esa primera experiencia? La primera experiencia, bueno, mira, el chef que se llama Gerard Vie, que me puso a hacer la pasantía, no se le ocurrió nada más inteligente que al final de mi pasantía invitar a 25 chefs con estrellas, amigos de él, Ay, Dios. para que yo hiciera un pabellón. Sola. Porque estudiaste en Francia. Estudié en Francia, claro. Okay. Solita hice mi pabellón. Y lo más terrible de todo es que era invierno. Wow. Entonces cuando tú pones, por ejemplo, yo hice las caraotas y me han quedado divinas y cremosas y todo, y las puse, pero le puse la tapa y la dejé encima de la cocina. Ay, Dios. Y como el calor le seguía pegando en el centro, se fermentaron. Mira, yo no te puedo contar. Yo lloro. Yo lloré y mi papá casi me excomulga. Mi papá me quería matar porque mi papá estaba invitado a la cena y me dice, ¿dónde están las caraotas? Y yo, las caraotas se echaron a perder. Ay, no puedo. No las puedo servir. Y eso fue una tragedia, lo de las caraotas. Ay, no. Pero una tragedia que duró días, porque mi papá estaba furioso porque yo me había equivocado. O sea, entiendes que además tenía una familia en la cual no había derecho a equivocarse. O sea, o hacías las cosas bien o las hacías bien. No te criticaron cuando dijiste bueno, me dijiste que nunca lo dijiste como tal que ibas a estudiar chef, pero cuando vieron que te encaminaste hacia el área de la gastronomía. Sí, bueno, mi mamá hubiera deseado que yo fuera doctor de Estado en Ciencias Políticas o un matemático, o qué sé yo, porque tenía unas notas como para optar por la carrera que hubiese deseado, ¿no? Okay. Y evidentemente para mi madre, que estudió vieja, ver a su hija ejercer una labor de ama de casa, porque era... Para la época era Para eso. la época eras una ama de casa más. O sea, las referentes eran Ana Teresa Cifuentes, Las Morochas. Eso es lo que había de cocina, ¿no? Claro, algo muy, digamos que muy hogareño. Muy hogareño, muy sencillo. Entonces para mi mamá era, tú sabes, muy rudo. Claro, con los años, con el éxito que puede haber tenido mi discurso y las distintas cosas que logré hacer y dejar huella en ese sentido, ella estaba muy contenta. Como que sí, lo hiciste bien. No, y además estaba muy contenta y estaba celosa porque estaba contenta de que yo cocinara también, pero estaba medio celosita de que yo pudiera hacer cosas mejor que ella. Ay, tan bella. Sí, le daba como así, Sí. como, te quedó muy buena. Pero era cómico porque ella también, pues, era una excelente cocinera. Claro. Ajá, me imagino que más nunca se te dañaron unas caraotas. Más nunca. Y tu papá te perdonó. Mi papá nunca me perdonó. Ay, no puede ser, qué triste. Estas historias son parte de la vida, ¿no? Que uno ahorita no las cuenta y se ríe. Claro. Pero al momento fueron situaciones complicadas, situaciones difíciles que lograste superar. Pero tu vida ha estado llena como que de esos momentos. Tú abriste una brecha para impulsar la gastronomía venezolana, para impulsar la labor de un chef, porque en el momento no se hacía. Entonces,
has estado con muchísimas personas, o sea, y le has servido a muchísimas personas, entre ellos Carlos Cruz Diez. Yo hice mi tarea por allí, Oglar Pietri, ¿quién más? Incluso con el presidente Chávez, todo eso. Has trabajado con Empresas Polar. Si tú me pudieses decir, mira, la experiencia más complicada. Se te olvidó el más bello, Gustavo Cerati. Ay, con Gustavo Cerati también. Gerard Depardieu. Sí, bueno. La parte farandulera también está por ahí. Es que la lista es muy larga. Si tú me pudieses hablar de una experiencia que tú digas, mira, a mí me tocó trabajar con esta persona y fue inolvidable por esto, ¿a quién me dirías? Ay, tengo tantos cuentos que mira, quizás en la cumbre de los presidentes en Chile, que la cena de la cumbre que daba el presidente Caldera la daba en la embajada de Venezuela en Chile. Y entonces nosotros teníamos que cocinar en la cocina, pero era la cocina de una casa. ¿Cómo? Ya va, no es que tenían una cocina. No era una cocina de un hotel donde hicimos toda la mise en place, no. Se hizo en la casa de la embajada, o sea, en la residencia, como llaman en términos diplomáticos, que es lo más elegante, pues, que tú invitas a la residencia. Invitaron a los 50 presidentes. Ay, Dios mío. O sea, iban los 50, todo el mundo ahí, todo el mundo, presidente, vicepresidente, yo no me acuerdo, pero sé que eran 50. Y sé que al presidente Caldera, que ya estaba muy avanzado en edad, estaba más cercano a nuestro señor de Zipán que a alguien activo, pues estaba ya en su última etapa, me manda a decir que tiene fatiga. Ay, Dios. Y que vamos a comer en vez de a las 8, a las 7. Bueno, imagínate tú que yo montaba los pescaditos en hoja de plátano, uno por uno en el horno, a última hora, porque en la época era tan perfeccionista que yo no podía entender guardarlos 5 minutos más, hacerlos antes y recalentarlos, porque se podían secar sus aguas. Ay, Dios y el mío. pescadito iba a estar entonces seco y me daba el ataque, porque si hay algo que me fascinan son los pescados y el agua de los pescados y las cocciones de los pescados. Bueno, cuando me dicen eso me iba dando como un ataque. Me acuerdo que la esposa, la ex esposa en la época de Teodoro Petkov, Mariuska Rivas, trató de entrar a la cocina con unos invitados para presentármelos y yo le tiré la puerta. ¡Aquí no entra nadie! Y tiré la puerta y yo no soy nada agresiva, ¿no? Pero cerré esa puerta y me dediqué a estudiar el horno, que tenía una temperatura desigual, que aquello era un desastre. Wow. Bueno, era como un horno casero. Un horno casero que no habían reparado, además. Ay, no. Entonces, los pescaditos estuvieron bien a tiempo y esos podían pasar un momentico fuera porque llegaban tibios, estaban cerrados por la hoja, ¿no? Pero el pastel de polvorosa, para que se cocinaran los pasteles, tuve prácticamente que quemarle el borde porque la temperatura era desigual. Ay, Dios mío. Y después cortarlo y quitarle todo el bordecito quemado, sacarlo, ponerle las flores de ají dulce, porque además soy una loca de la estética. Entonces yo no puedo servir un pedazo, un trozo así. No, eso se tenía que ver bonito. Tenía que ver bello, todo parejito, derechito, bueno, en fin. Salgo del parto del pastel de polvorosa con aquel horno que odiaré toda la vida y me llaman el presidente Caldera para felicitarme. Entonces yo voy, él me da un beso y bravo y se paran, se empiezan a parar la gente a aplaudir. Se para Bureli Rivas y dice que es el mejor pescado que se ha comido en su vida. Se para la mesa de la cultura. Wow. Y en la mesa de la cultura estaba Soto, Cruz Diez, Ángel Zambrano Velasco, que era el ministro. Y entonces yo fui derechito a la mesa de Cruz Diez y me le guindé al cuello y me puse a llorar. Delante de todos los presidentes. Y él me decía, ¿pero qué tienes, mi amor? Y yo,
que tuve que quemar el pastel, yo tuve que quemar el pastel. Y él me decía, pero si estaba divino. Y yo, no. Ay, Dios mío, no puedo con tanto, ¿no, chico? Esa fue mi primera, mi llorada más. Ay, yo no sé cómo, no, es que yo hubiese llorado también. No, yo no saco nada, no puedo, yo no saco. ¿Cómo manejar el estrés, no? En esas situaciones. No. O sea, ¿Qué es fue? una, no por casualidad se dice que la cocina es una de las profesiones de mayor estrés del mundo. Claro. Es horrible. Más si tienes el tiempo medido y te dicen, no, es antes. ¡Qué Sí, fuerte! no, eso es muy fuerte. No, te admiro, de verdad. Me decías que también te había pasado una situación particular en la que te tuviste que comunicar como con un ayudante, pero casi que por mímicas, porque los idiomas como que no eran los mismos. Sí, en China. En China, que el pobre chino tuvo que prender esos ojos para capturar todos los detalles y todo el orden en que yo estaba poniendo los pasapalos para que él siguiera y me pudiera ayudar. Ajá, háblame del evento, ¿qué hicieron esa vez en esa oportunidad? Eran... Porque de paso te avisaron con la fecha encima. Bueno, es que eso es de las cosas que pasan en este país. Se hizo la gira asiática y evidentemente, como en toda gira, el presidente define que va a ir a Corea, a Beijing, a Kuala Lumpur, etcétera. Se define en Cancillería y se invita a los empresarios que quieren, exportar pues a esas latitudes. Entonces yo recuerdo que estaba jovencito Alberto Folmer de Ron Santa Teresa, estaba el Chocolate El Rey con el señor Redmond, estaba Polar, obviamente, y quien organizaba con Industria los 5 cócteles de 500 personas era Polar. Okay. Y me llama Lorenzo Mendoza un día viernes al final de una semana, o sea, casi... Que uno está pensando en otra cosa, Casi que estás pensando si en la parrillita que te vas a comer al día o la siguiente. playa. A mí me frustraron la parrilla y todo, a mí me lanzaron aquella bomba. Y recuerdo que él me dice, ¿tú crees que se puede hacer? Y yo le digo, claro, pero hazlo con los chefs de allá y en los hoteles porque tienen infraestructura, tienen todo el lujo del mundo, te van a hacer eso maravilloso. Esto es mucho más complicado. Y él me dice a mí, sí, pero ¿qué hace falta para hacerlo? Y yo le digo, hacen falta los productos venezolanos. Si van los productos venezolanos, yo voy como embajadora de los productos venezolanos. Pero eso te lo avisaron 8 días antes. Exacto. Y por supuesto no dormí, no comí, no tú fuiste nada. Muy valiente porque dijiste que sí ibas. Y me imagino que usted no durmió. Yo creo que yo tengo como una tusa de locura en la cabeza para atreverme a decir que sí a las cosas más insólitas. Claro, 8 días. Y era para 500 personas. Para 500 cada uno. Ya va, cada uno de los lugares en donde iban a estar. ¿Y en cuántos lugares estuvieron aproximadamente? Estuvimos en 5. ¿Cómo sigues viva? No, me mandaron a hacer en total para cubrir mínimamente todos los 14,000 pasapalos. Dios mío, wow. Logras hacer eso en 8 días. Viajas, pero todo, digamos que lo llevas de aquí listo como que para preparar allá. Sí, listo para que abríamos prácticamente con una tijera y calentábamos o poníamos frío. Por ejemplo, la mousse de huevas de Lisa fue en sus potecitos ya montado todo. Qué maravilloso. Pero cuando llegas allá, te vas de aquí con algún equipo, te vas tú Me voy con un cocinero y una señora que hacía las arepas. Porque yo quise llevarme una señora que hiciese nuestro pan. Entonces ella lo hacía en cada cóctel. Ay, qué maravilloso. Entonces llegas allá. Pero tú estabas contando con que ya me imagino que había otro equipo que te iba a respaldar en el trabajo. ¿O no? No. Ah, sí iban preparados ya. Éramos los dos y la señora de la arepa. 3 personas para todo ese gentío. Para sacar todo eso y montarlo. Wow, qué fuerte. Pero cuando llegas allá te pasa la situación interesante con nuestro amigo asiático. Con el amigo asiático que terminó dándome un masaje y todo en los hombros porque él estaba
y me invitó, me acuerdo que tenía Pero él era quién? las ollitas, él era el chef de la embajada. Al chef de la embajada. El chef ok. chino. Ok. ¿Nunca pensaste que te iba a suceder una experiencia? Nunca lo pensé, pero todo funcionó increíble. Te digo, después me dio un masaje maravilloso, el señor era genial y tenía en su cuartico una ollita con arroz y me acuerdo que me sirvió arroz, me sirvió comida. O sea, fue muy lindo porque en medio de aquel silencio se dijeron muchas cosas. Vencieron esa barrera del idioma y le Sí. fuiste explicando cómo ir haciendo las cosas para poder. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! Sí, ¡Qué bonito! Todavía hay mucho que tienes que contar. Yo sé que hoy no vamos a lograr que cuentes todo porque es demasiado, pero vamos a ir. No, es bastante, sí. Sí, tú dijiste que me ibas a brindar el café hoy. Bueno, Entonces, vamos, por favor. vamos a hacer un café. Nosotros somos una patria caficultora y yo fui la imagen del café azul Wow. de Biscocuy. Eso no lo Y sabía. Eso sí no lo sabía. Eso, sí, por eso te dije, yo te hago el café. No tengo café azul aquí hoy, Ok. lamentablemente, pero tengo un café muy bueno. Aquí se han hecho muchísimos progresos con lo de la exportación del café y ojalá pues exportemos todos los granitos posibles. Amén, amén, amén. Yo estoy segura que si contáramos la historia en granitos de café sería mucho mejor que en rinde. bolívares. Sí, vamos entonces. Ay, mira, Se quebró. se quebró el café. ¿Cómo sabes, Elena, cuando un café es bueno o no es tan bueno? El aroma, Por el aroma yo lo sé. yo lo sé exactamente. Si pudiésemos ir hablando, Elena, de los progresos que hemos tenido o acerca de cómo se ha expandido la comida venezolana o la cultura venezolana, ¿crees que todavía falta, que ya hemos logrado un punto que, cónchale, sí, se han logrado muchas cosas? ¿Qué nos pudieses decir? Mira, siempre falta en lo que es las calidades venezolanas. Para empezar, tenemos un mercado muy poco desarrollado. Okay. O sea, date cuenta que todavía estás en un país donde tú vas a un automercado y quieres buscar culantro y no existe. A pesar de que el culantro para muchísima gente ya es algo que se conoce porque crece, es monte, pues. Claro. Es monte, pero y se utiliza muchísimo para los hervidos de pescado. Entonces es conocido no solamente como el estragón por las clases altas que lo compran porque se puede, lo pueden desarrollar gente como Finca Las Dos Aguas. Digamos que no es algo tan exclusivo en el caso No del es- culantro. esto es algo totalmente local. Y que en general el venezolano puede que no sepa la diferencia entre un cilantro y un perejil plano, pero sí sabe un culantro lo que es. Sí. Porque bueno, es culantro, pero no tanto. Ah, bueno. Es hasta un refrán. Ajá. ¿Cómo crees tú entonces que pudiésemos ir superando ese desconocimiento que hay por nuestra propia tierra? Porque como tú lo dices, cosas que algo que nosotros pudiese decir, cónchale, que es monte y que se hace aquí y que le da un sabor tan chévere a las comidas, no lo conocemos. Exactamente. ¿Cómo podemos hacer para ir superando eso? Han pasado años. Sí, pero los chefs tienen que empezar a utilizar y a inventarse recetas donde esos productos sean protagónicos. Ok, los franceses hicieron, el señor Parmentier hizo 280 recetas de papa. Wow. Y la papa es americana. Pero él vio aquello y dijo, puré, dauphine, croquetas, rosti. Todo lo que se le ocurrió y sobre todo papa. lo que la frío y la hiervo y la paso, Wow. es trabajar. Aquí nosotros somos muy felices porque levantamos el brazo y tenemos un mango que no necesita mayor presentación, que ya viene él con todo su jugo, todos sus perfumes,
toda su receta perfecta. Ujú. Entonces, cuando tú tienes esas recetas tan perfumadas y tan auténticas, a veces te pones medio flojo en la realización porque son muy protagónicos. Como que lo tenemos todo. Exacto, lo tienes todo. Entonces, ay, ¿para qué voy a hacer una torta con mango si este mango está divino? Oye, eso está interesante. ¿Existe la torta de mango? Yo no he probado torta de mango. Sí, tú sabes que la ¿Existe? tatán, la tatín de manzanas, que es con los cuartos de manzana, que se le pone la masa por arriba y carameliza las manzanas por debajo, se hace con mango. ¿La tatín de mango o de manzana? Oye, aprendí algo nuevo. Para eso, yo vine hoy aquí. ¡Oh! Yo no sabía eso. Sí. Elena, si tú me pudieses decir, mira Alejandra, lo que más he aprendido en todos estos años en la cocina es esto. ¿Qué sería? ¿Tu mayor enseñanza? La paciencia. ¿La cocina es para gente paciente o la cocina te enseña a ser paciente? La cocina es un entrenamiento a la paciencia, Wow. pero feroz. Si tú no eres paciente, todo se te echa a perder, todo, pierdes la perspectiva de la globalidad de lo que estás manejando, que son muchas cosas a la vez. Yo tiendo a ser impaciente de naturaleza, yo quiero que todo esté listo y que todo esté... Y lo que me ha calmado es la cocina. Una buena comida no queda bien si la preparas apurado. Por supuesto, porque para empezar, la historia de la vida, la química, la gastronomía molecular está dentro de los ingredientes. Hay moléculas gordas, moléculas chiquitas, espacios de aire. ¿Y qué pasa si tú te apresuras a batir, por ejemplo, algo y lo bates así? Estás rompiendo unas moléculas que son redondas. Por eso es que los movimientos son envolventes. Wow. Para que ellas vayan desplazándose una encima de las otras y no se rompan. Todo tiene... Pero si tú lo explicas con esa pasión, hasta me metí cuando estaba haciendo la tortilla. ¿Quieres el cafecito negrito? Sí. Vamos a hacerle la propaganda a Tio Simón. Por ver. favor, hagámoslo. Para vivir, para gozar, para soñar contigo. Y aquí dice, un cafecito, sobrino, Sí. para que vean cómo el mercado, Ujú. o sea, va ampliando su espectro, va siendo Claro. mucho más específico con el cliente, hablándole con el 4 de Tio Simón, añadiendo una figura musical, Ujú. artística, para darle mayor peso a este cafecito. Sí, Pues. combinando todo, ¿no? Vamos a tomarnos un café y conversamos. Esta es una frase tan común pero tan nuestra. Y lo que queremos decir es, te tengo un cuento. No te lo puedes perder y no te lo puedo contar por teléfono. ¿Cuándo nos vemos? Y así son nuestras historias, tan buenas e interesantes, que merecen ser contadas en lugares especiales. Y por supuesto, acompañados de un buen café. Somos más que cuento, somos experiencias de vida, somos una historia con café. Y estamos de vuelta acá, continuamos con nuestra conversación. Está muy bueno el café, muchas gracias, por cierto, de verdad, muchas gracias. Elena, estábamos conversando de que eres una persona muy apasionada y que esa pasión, bueno, en algunos momentos ha puesto la cosa como complicada. Eso fue lo que pasó con cuando tenías, digamos, la academia de cocina, ¿cierto? Obviamente, o sea, cuando el deslave a mí se me borró absolutamente. Fue justo en esa época. Es que fue en el 99, fue diciembre del 99 y yo regresé de la gira asiática en noviembre del 99. Qué fuerte todo ese movimiento, ¿no? O sea, imagínate tú, entonces me encuentro con una situación como la que todos vivimos, terrible, y empiezo, junto con mi mamá, que era profesora universitaria, a generar todo un esquema en el que yo, para no perder tiempo, yo así decía, lenteja, y trancaba.
Entonces eso quería decir que todo el mundo tenía que preparar lentejas. En la academia, o sea, tus estudiantes. No, los estudiantes todos iban a preparar lentejas, pero para poder hacer 3.000 cubiertos, yo me apoyaba en ollas de lentejas que hacían los profesores universitarios. Wow. O sea, me junté con la universidad. ¿Alimentabas a 3.000 personas? Claro. Personas damnificadas por el deslave de La Guaira, ¿correcto? Después agarré a todos mis amigos, mis exnovios, a todos los que tuviera a la mano y los organicé en transporte. Y entonces ellos llevaban a los distintos lugares, al Brígido Iriarte, a donde tenían a la gente, ellos llevaban las comidas. Pero llegó entonces un momento que ya ese presupuesto no dio para más. Bueno, no. Eran 3.000 personas a diario. Sí, pero Cavidea me regaló toda la carne. Entonces yo les di, por ejemplo, pernil a todos el día de Navidad. En diciembre. En ¡Ay, diciembre, qué bella! porque era diciembre. Claro. Claro, hallacas nunca, pero pernil sí les di, Claro. y ensalada rusa y esas cosas. Más allá de, bueno, de que hubo una inversión económica, de que quizás eso te obliga a que tienes que terminar de cerrar la academia y todo esto, ¿cómo te sentías tú? Sabiendo de que, bueno, pudiste ayudar a mucha gente. Mira, yo me sentía muy bien porque me sentía que estaba en donde debía estar. De hecho, mi papá quería que yo me fuera, él vivía en París y nos había mandado los boletos de avión para irnos y yo no quise. Y se puso bravísimo conmigo. Y no me lo perdonó nunca, que yo no hubiese ido, era el año 2000, era para recibir el 2000. Y yo me quedé aquí, me paraba a las 5 de la mañana y iba a hacer lentejas. Y además me ponía brava porque cuando vi las primeras bandejitas de lentejas todas marrones, me dio el ataque. Y dije, ¡ay! No, esto no puede ser. Y todos, ¿pero qué pasó, señora Elena? ¿Qué tiene? Dice, esto es como comer tierra. Y vienen de un deslave a cortar ají dulce a todo el mundo. Ay, y puse a todo el mundo a cortar ají dulce, a echarle ají dulce a las lentejas. ¡No puede ser! Sí, porque yo no podía darles barro a esa gente que venía del barro. ¿Te has considerado que ha sido una jefa difícil? ¿Es fácil o es difícil trabajar con Elena Ibarra? Es difícil. Ay, Dios mío. Sí, es difícil primero por el nivel de asociaciones, porque siempre he hecho muchas asociaciones. Echando broma digo que soy una asociación libre. ¿Qué? Son muchas cosas y segundo, demasiado preciso el trabajo. Soy muy neurótica, no me gusta una cosa torcida, mal picada. O sea, para mí la estética tiene un poder importantísimo en la percepción del comensal y tú no tienes derecho a darle algo como mal cortado, mal hecho. O sea, si tú te dices chef, tú tienes que ponerle aún más amor que las mamás. Wow. Porque estás cobrando. Qué las bueno. Mamás no cobran. Ah, eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Ya lo sabes para frase de YouTube, Eliver. Eso está genial. A ver, Elena, ¿por qué no te fuiste de Venezuela? Hablamos en aquel momento, bueno, por lo que ocurrió del deslave. Han pasado 23 años después. ¿Por qué no te fuiste de Venezuela? Porque yo me vine a Venezuela. Yo, después de conocer el paraíso de la gastronomía francesa en su mejor expresión, hubiera podido quedarme y tener un restaurante allá, pero ¿cuál era mi discurso? Si yo vibro con un araguaney, con la biodiversidad que hay aquí, con el Ávila, con el sol, con ese azul, o sea, no puedo con él, con la batata rosada, y además yo creo que el elemento fundamental es la curiosidad y la sorpresa. O sea, en Venezuela hay mucho por descubrir y yo soy un personaje que no puede vivir sin que la sorprendan. Ay, qué bella. Entonces, Venezuela siempre me sorprende. Qué maravilla. ¿Te sorprende aún a pesar de la situación o las distintas situaciones que ha vivido el país? Es que me sorprende del lado bueno y del lado malo, ojo. Ella se las trae porque tiene de todo, pero
pero hasta esa parte mala, difícil de entender, a veces también me apasiona. Qué maravilloso. Me hablabas de que Venezuela te sorprende y en base a esa sorpresa, ahorita, hace poco publicaste un libro que habla sobre lo que es la gastronomía venezolana. Háblame del libro, porfa, coméntame sobre él. Bueno, fíjate que tengo un primer libro que habla de gastronomía venezolana en general, que se llama La Cocina Extraordinaria, que es el primer libro que yo saco y con el cual obtengo la atención de los franceses, del señor Cointreau y de todos los jurados de la época, en 2012. ¿Lo sacas en francés y en No, español? lo saco en español y Ok. lo envío a los premios Gourmand, que son los Oscars de los libros. Ok. En los premios Gourmand, para explicarle un poco a la gente de qué se trata, digo los Oscars porque hay muchísimas menciones. Ok. O sea, el Gourmand empieza a las 7 de la noche y termina a las 11 de la noche como el Oscar. Wow. Porque empiezan mejor técnica, mejor fotografía, mejor libro vegetariano, mejor libro para niños, mejor libro por la paz, por ejemplo, como ok. ganó la arepa este año. Entonces son muchas categorías. A mí me tocó la peor, porque yo estuve en varias categorías mencionadas, en fotografía, en diseño, pero la que finalmente quedó para el final, pues para competir de verdad, fue mejor cocinera mujer del mundo. ¡Ay, Dios mío! Entonces, cuando a mí me llega... Pero tú envías el libro como haciendo una solicitud, mira, yo quiero participar. Tú mandas el libro tú sacas un libro y tú lo puedes mandar a Gourmand. Ok. Ellos reciben 8.000 libros al año. Wow. Y de ahí sacan las categorías que te digo y los premios en sí, ¿no? Bueno, a mí me dicen que estoy nominada con México, España, la India y Venezuela por mejor cocinera del mundo. Vuelvo y repito, ¿no te dio miedo? No, yo me quedé como paralítica. O sea, yo leí aquello, yo volví a leer y, ¿sabes? ¿Será Es que yo una estoy leyendo sensación- mal? Sí, es una sensación rarísima. Es como que me estoy equivocando, esto no es verdad. Estoy ¿Cómo voy a leyendo manejar mal. si pierdo algo? No, eso no lo No pienso. lo pensaste, ok. No, yo siempre pienso que puedo perder. Ah, ok. No me importa, pero ya el hecho de estar entre las 4 mujeres mejor libro del mundo, o sea, era fuerte, ¿no? Porque Eso es fue el como año. mejor película, ¿entiendes? Son mejor libro del mundo, mejor mujer chef, mejor hombre chef. Wow. Esas son las últimas 3 categorías. Bueno, Qué y yo creo impresión. que cuando me lo gané toda Venezuela, te estoy diciendo, o sea, todo el mundo escribió en el Twitter, fue como ganarse en mis universos, pues. Sí, qué Estaba emoción. todo Qué el mundo muy emocionado. El libro se agotó, bueno. Y es o sea, no es solamente el libro de Elena Ibarra, no, es el libro de Elena Ibarra que habla sobre Venezuela, que pone la cultura en alto. Exactamente. El libro que muestra nuestra cestería, nuestras flores, nuestros platos, reubicados por mí, pero asado negro es asado negro y ahí está, ¿entiendes? Entonces era muy importante para mí porque yo creo que aparte de un libro que se ganó el Gourmand antes, venezolano, que creo que era sobre el mango. No sé. Sí, aparte de ese libro sobre el mango, que es un libro bellísimo, bueno, es la primera vez que un chef compite con una propuesta personal, Wow, claro. o sea, por sus recetas, pues, Sí. y que gana. Yo pensaba que no iba a ganar nada, tenía unos tacones de este tamaño, de casualidad no me maté. Cuando dijeron Venezuela, me había sentado en el último puesto, me llevé por delante a todo el mundo. Dios bueno, eso fue horrible. mío.
y tenía que hablar en inglés y yo hablo perfecto francés, Pero hablo inglés. inglés, pero me sale menos fluido que el francés, francés. pero igualito. Y dije, ¡Qué emoción! ¡From Venezuela! Pero qué emoción. Sí, fue muy emocionante, ¿Existe ese machismo en la cocina? pero peor que en cualquier otra. Actualmente todavía. después- Actualmente, olvídate. O sea, olvídate son el grupo de los varones que se caen a cerveza, y las niñas somos todas las que Tranquilita. queremos ser las primeras de la clase. ¡Qué fuerte! Somos así las buenecillas, ¿no? Y no nos mezclamos, es rarísimo. Yo ahora, a esta edad, es que tengo amigos chefs de 30 años. ¡Wow! Pero Después, porque me han sorprendido, es por lo que más te digo. jóvenes, ¿no? O sea, con otra perspectiva. Con otra perspectiva, con otra manera de identificar la cocina, pero al mismo tiempo el mismo origen que uno. Claro. Entonces me fascina ver sus trabajos, me fascina ver cuán adelantados podemos estar en algunas cosas, cuán atrasados en otras, pero es normal, es la vida. Siempre hay algo que si sabes mirar, encontrarás. Así es, así es. Leía una frase en estos días de César Miguel Rondón. Él decía, solo los que no saben observar son los que se aburren. El aburrimiento Exactamente. tú lo superas observando. Muy bonito lo que dices, lograste superar esa barrera, lograste superar la barrera de la juventud, la barrera del idioma, las caraotas que se quemaron, el machismo también. ¿Qué te falta por superar, Elena? ¿Qué crees que todavía es un reto para ti que dices antes de yo irme de esta tierra tengo que lograr esto? Bueno, ahorita estoy en una de como copilar todo lo que he hecho durante todos estos años para que quede esa huella marcada. Por eso acabo de sacar el libro, que es La Cocina Extraordinaria 2, el Amazonas, la despensa inexplorada, que trata de mostrar lo que hay en la ciudad de la despensa amazónica. ¿Con qué puedes tú cocinar amazónico hoy por hoy aquí en Caracas, ¿no? Sin tener que irte con los yecuanas o hacer la sopita de los yecuanas. No me interesa el mostrar lo que ellos hacen como tal, porque hay mucha gente que ya lo ha mostrado y lo ha mostrado muy bien. Chévere. Y tampoco es que es enorme la propuesta como para que ameritara un enorme libro al respecto, ¿no? Creo que la propuesta está en los productos que no conocemos y que eso sí dan para varios libros. Wow. Entonces yo empecé con 45 productos. Del Amazonas. 45 del Amazonas, 45 recetas, y ahí voy con mi segunda extraordinaria. Ay, qué maravilla. Extra-ordinaria. Ajá. Por eso es importante reseñarlo, porque aquí en Caracas lo ordinario era mal visto. Un chicharrón era... ¡Ay! Y en cualquier país del mundo te servirían el chicharrón por 1.000 euros. Menos mal que aquí no lo han puesto 1.000 euros y todavía no lo Gracias a podemos Dios. comer. Pero ese es el problema del mercado, es Claro. que cuando se pone de moda algo o Aumenta. aumenta la demanda, pero desgraciadamente también aumentan los precios de manera excesiva. Y entonces se hacen inaccesibles cosas que no debieran ser. Claro, sí, es cierto. Elena, tenemos ya que ir finalizando. Quisiera que me comentaras de qué forma tú has visto que el venezolano te ha agradecido todo este trabajo de años, o si no te has sentido gratificada. No, fíjate que lo más bello de todo el trabajo ha sido la gratificación que he recibido desde las señoras que trabajaban en las casas donde me contrataban, porque yo hacía catering para hacer cenas de 12 personas, de 24 personas. Así empecé.
las señoras que terminaban preguntándome cómo hacía las bolitas de camarones y el picante de mango, y me decían, lo voy a hacer para la piñata de mi nieto, en Petare. Y tú decías, bueno, pero qué maravilla, porque esa es una de las grandes gratificaciones de haber trabajado calidades venezolanas que son calidades devaluadas, calidades pobres. O sea, en general la gente las ve, como decíamos, del chicharrón, pues, así como de lejitos, pues. O sea, aquí lo que vale es la trufa, hasta la gente se viste de trufa. O sea, es una desviación malsana, porque una batata rosada, o sea, en su punto, con un poquito de mantequilla, eso es una gloria. O sea, una yuca, o sea, yo siempre he dicho, los franceses se desmayan si prueban una buena yuca de pollo en brasa. ¿En serio? De esas que se desmoronan así con el mojito. Pero claro, si se murieron por las papas, hicieron 280 recetas, ¿cuántas no van a hacer con la yuca cuando la descubran? Wow. Pero todavía, ¿sabes? Es muy lento el mercado, porque aquí hay un agro que está deprimido, aquí los campesinos no tienen las facilidades, ni hay un plan. ¿Qué es lo que hace falta? Pues para poner esta tierra a producir, porque produce de todo. O sea, lanzas un estragón y sale una mata de estragón que es francesa. Wow. Y huele más a estragón que la de Francia. O sea, cosa que no me extraña como ecólogo, porque las tierras en Francia ya están muy usadas, ya tienen muchos años viviendo de un agro severo y un mercado muy, muy intenso. En cambio aquí, un territorio casi que virgen. Estamos con el territorio casi que virgen, como dices tú, con un copoazú y un chocoazú que los indios lo tiran al río porque no tienen a quién vendérselo, y que está lleno de propiedades nutricionales. Entonces da tristeza por un lado, pero al mismo tiempo da una profunda fuerza. O sea, a mí es como que si tuviera un cohete en la cabeza. O sea, yo tengo que llegar a utilizar las calidades venezolanas para luchar contra la desnutrición en Venezuela. Wow. O sea, uno de los problemas mayores es la desnutrición y la desnutrición crónica. Y yo en mi libro del Amazonas hice una barra, trabajé junto con Susana Rafali y Claudia Valladares para hacer esa barra, para que en 3 meses los niños salieran de la desnutrición comiéndose 2 barras diarias. ¡Wow! Entonces, claro, necesitamos el apoyo, un apoyo de muchísimo dinero para tener las máquinas para hacer las barras. Claro. Porque manualmente podemos hacer que 100 barras. Entonces, el entregar 100 barras no significa paliar el problema tan grande que tenemos. Pero si nos dan la maquinaria, me verás produciendo barras de chocoazú para toda Venezuela. Queremos llegarle a 1 millón de niños. Qué maravilla, qué bonito. Elena, ¿cómo ves a Venezuela? Ahorita y dentro de unos años, ¿cómo visualizas esa Venezuela que tú crees, que tú te idealizas? ¿Cómo es? Bueno, todas las noches rezo y cuento no ovejitas, sino cuento cerebros, pensando que se van a salvar muchos cerebros de la desnutrición y que vamos a poder contar con un país poblado de gente pensante, de gente nueva, de gente que aporte, porque yo pienso que lo que hace falta en el país es como como si tuvieras una gran alcancía, pero de pensamiento. O sea, yo pienso que hay demasiada gente trabajando, emprendiendo, con ideas nuevas y magníficas, pero necesitarían tener la posibilidad de actuar para que este país se pareciera más a ellos que a las generaciones anteriores. Así es. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. De nada. Sufrí para llegar a esta entrevista, pero valió el que sufrir. De verdad que eres una mujer maravillosa y gracias por esta oportunidad. Bueno, soy una mujer venezolana y como venezolana tengo
muchas características que todas debiéramos copiar. Una, la espontaneidad del venezolano. Dos, la curiosidad. Tres, la agudeza. Y cuatro, el sentido del humor, sin el cual no hay nada. Muy propio de nosotros, muy propio. Gracias, Elena. De nada. Este café estaba muy bueno, por cierto. Listo. Creo que historia. Yo creo que me quedo con ustedes. Bueno, no te conté que mientras hacía cenas privadas, fui manager de Sentimiento Muerto, ¿no? Ah, pues yo había escuchado algo de eso. Bueno, Sí. pero échame el cuento igualito, no importa. A todos en algún momento nos ha tocado estar en una sala de espera, sea en una clínica, en un hospital o en nuestra misma casa. A todos en algún momento nos ha tocado esperar una respuesta y quizás tarda más de lo que nosotros estamos esperando. Y si estás en esa situación, pues te invito a leer Detrás de la puerta de un hospital. ¿Por qué leerlo? Porque pone a prueba tu fe. Un libro que relata experiencias de la vida real, en donde entiendes que aunque el momento está difícil, Dios está ahí contigo acompañándote.